que algunos chicos recuerdan la hamaca como algo, como una experiencia espectacular. Bueno, para mí, no era la hamaca, era la bicicleta. Era algo que me producía una sensación, una experiencia única. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Hilo de la Bici. Soy Marina Andrea Ciala y les invito a seguir compartiendo conmigo este espacio de conversación íntima con mujeres y niñas que la bicicleta acercó a mi vida. En cada episodio una charla sincera, como las que se dan cuando una pedalea al lado de la otra, sin apuro, sin exigencia, con la curiosidad abierta y el corazón dispuesto. ¿Querés dar una vuelta con nosotras? Bueno, antes de empezar, nuevamente quiero agradecerles. Cuando comenzó este podcast no sabía quién iba a estar del otro lado y hoy puedo decir que hay muchas personas escuchando, acompañando y compartiendo este espacio y para mí eso es un montón porque este proyecto quiere ser una invitación a usar la bici, a pensar las ciudades desde otra perspectiva y a que más mujeres y niñas ejerzan su derecho a ocupar el espacio público libres y seguras. Hoy iniciamos una nueva vuelta con nuestra segunda gran invitada, Mónica Isabel Ordóñez. Moni es profesora de historia, fue mi profesora de historia y es ante todo una docente de alma, de esas que enseñan que conocer los procesos del pasado no es solo memorizar fechas, sino comprender la complejidad con la que se construye el presente. Comprometida con la escuela pública y con proyectos educativos innovadores, huertas, foros de debate y experiencias colectivas de todo tipo, acompañó durante décadas la formación de cientos y cientos de personas. Es perecina desde hace muchísimos años y ciclista desde hace más de 50. Para ella, la bicicleta no es solo un modo de transporte, es una forma de habitar el tiempo y el territorio. Quienes la vimos llegar cada mañana a la escuela en bici, sabemos que ese gesto cotidiano también era, silenciosamente, una manera de enseñar. Muchísimas gracias por tus palabras, demasiados elogios. Con la pura realidad. Bueno, Moni, empezamos nuestra vuelta. Hoy, aunque estemos en distintos territorios, aquí en una ciudad pequeña de España, vos en Pérez, la bicicleta, una vez más, vuelve a acercarnos. Entonces te paso a buscar y vamos a ir pedaleando juntas hacia La Chapera, ese lugar donde funcionaron los talleres del ferrocarril que tanto tienen que ver con la ciudad de Pérez. Y mientras pedaleamos por ese territorio cargado de historia, quiero empezar por una imagen que tengo muy presente. Te recuerdo llegando a la escuela en bicicleta, caminando ese pasillo largo hasta dejar en el patio. Y quiero saber qué significaba para vos ese gesto cotidiano que yo en ese caso observaba siendo tu alumna en una escuela secundaria de una ciudad pequeña al lado de Rosario. Bueno, mira, Marina, yo ir a la escuela en bicicleta para mí era lo más común, porque yo a la bicicleta la usaba para todo, o sea, no tenía por qué no usarla para ir a trabajar. O sea, ni siquiera me lo pensaba, digamos. Yo andaba en bicicleta para todos lados, llevé a mis hijos en bicicleta a todos lados y bueno, para mí era muy común. No inconscientemente, sino conscientemente siempre aposté a lo que es la bicicleta. Me parece que es un medio de transporte, de traslado fantástico. Me encantaba también ir en bicicleta, aunque lloviera, por ejemplo, me gustaba muchísimo disfrutar de la lluvia y la verdad que nunca lo pensé, viste, ni siquiera como decir, bueno, yo voy, es verdad lo que vos decís, ¿no? Muy pocas docentes iban en bicicleta, inclusive algunas me han preguntado, ¿en bicicleta? Y a mí la bicicleta me encanta, es mi compañera de toda la vida. Qué lindo. O sea que esa pregunta de por qué la bicicleta, ¿por qué crees que aparecía? ¿Porque era algo raro o por...? Bueno, igual también es cierto que a la escuela venían varias docentes de Rosario, Claro, ¿no? claro. Y se organizaban para venir en autos la mayoría, ¿no? Como que tengo ese recuerdo, sí. Sí, esa puede ser una de las cuestiones, pero también porque creo que en algunos casos la bicicleta no,
Bueno, uno lo ve en Europa, que es otra historia. Ahora se está produciendo todo un recambio, hace unos años en Rosario también, con profesionales que andan en bicicleta y que la usan como un medio de transporte que es fantástico, fantástico, porque tiene un montón de beneficios andar en bicicleta. Pero era como que, no sé si mirado de menos, pero como que te llamaba la atención que la docente apareciera en bicicleta, como que te ponía como al nivel de los otros chicos, porque uno también usaba el bicicletero donde dejaban la bicicleta a los chicos. Entonces como que nos bajaba a ese lugar de llegar. Y me acuerdo una anécdota que se me vino a la memoria ahora. Un día tenía yo la bicicleta descompuesta, estaba pinchada, entonces salgo en la octava hora con un quinto año y me dice una chica, una alumna que vivía cerca de acá, me dice, profe, ¿te vas caminando? No, no, le digo, me viene a buscar mi esposo. Entonces ella se quedó charlando conmigo, le digo, ahí llegó. Y mi esposo llegó en bicicleta para llevarme en el caño, digamos. Y ella me miró como diciendo, yo pensé que te iba a venir a buscar en otra cosa. Y no, los dos nos manejamos en bicicleta. Así que era como que la bicicleta era algo muy popular también y que algunos sectores a lo mejor no lo tenían así como, viste, eh, no la usaban así de esa manera. Yo la usé siempre y me pareció un medio tan noble y que a mí me hace bien, me gusta. Me Me encanta. gusta, me apasiona andar en bicicleta. De hecho, que yo ando todo el día en bicicleta para hacer todas las cosas que hago y también salgo a andar en bicicleta a la tardecita, noche, para disfrutar de andar en bicicleta. O sea, no me alcanza con lo que ando durante todo el día, sino que después dispongo de un tiempo para estar como andando en bicicleta y disfrutando de ese andar. Bueno, varias cosas que retomar de esto. Eso que vos decís es algo con lo que nosotros como activistas y nosotras trabajamos bastante porque está esa idea de que la bici es cierto que ya hace bastante tiempo que se viene revirtiendo, pero está esa asociación de si económicamente puedo, que de hecho lo hablamos también en la entrevista anterior, tengo que moverme en un vehículo motorizado. Es como una cuestión de ascenso social, así está un poco pensado. Me parece muy interesante igualmente traerlo a esto particular de que vos decís de la escuela, estacionaban en el mismo bicicletero que los alumnos y que las alumnas, y como que, ¿por qué esa necesidad de la diferenciación? Que en todo caso pasa por el conocimiento, por, bueno, justamente por lo que obtenés para brindar como docente en el espacio de formación, pero ¿por qué tenía que pensarse como en una jerarquía también de un auto versus una bicicleta que usa un alumno, ¿no? Como que también es cierto que nosotras hemos discutido bastante porque, por ejemplo, sé que es una práctica que se daba a partir de que las personas tenían 16 años, en el último año de la escuela secundaria, se las preparaba para hacer la rendida de la licencia de conducir. Eh, Eh, y es de algún modo, es un modo de, obviamente que tener una licencia de conducir es una herramienta, de hecho hay un montón de una brecha de género importante, hay muchos más hombres que mujeres que tienen licencia de conducir en general, pero decíamos, ¿por qué no hay a los 12 años un programa institucionalizado en la escuela donde se le enseñe a andar, digo que es la edad donde sí o sí se puede ya andar por la calzada, y para promover el uso masivo de la bici, porque es cierto que hay muchas alumnas y alumnos que no usan, que no saben pedalear esa edad, que no tienen, que no lo conciben como un modo. Sin embargo, sí se pensaba desde la política pública el prepararte para conducir un vehículo, pero no el prepararte en el último año, por ejemplo, de la escuela primaria, para que masivamente se pueda usar la bici, ¿no? Entonces de digo, hay acuerdo. cuestiones que tienen un trasfondo de disputa de qué proyección de ciudadano o ciudadano tenemos. Y un poco en la proyección de la persona que se convierte en adulta está en que se mueva con un vehículo motorizado y que la bici sea algo como de jugar en la infancia o no, algo así. Sí, 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 es tal cual, es tal cual. Yo uso la bicicleta de los 13 años. Yo vivía en otra localidad, en un pueblo muy cerquita, a Pérez, y bueno, teníamos la necesidad de venir a Pérez y bueno, mi papá me regaló, me acuerdo, la primera bicicleta, y hoy pensaba, ¿por qué me regaló una bicicleta negra? Que en ese momento era una bicicleta hermosa, pero no se usaba ese color.
Y sin embargo fue mi primera bicicleta y fue la primera que utilicé. Yo venía a Pérez no solo para la escuela secundaria, sino también para estudiar piano. Y venía a la mañana y después también venía a la tarde a las clases de piano. Y si tenía que hacer grupo con mis compañeros y demás también. O sea que para mí fue un medio, pero que me lanzó totalmente. O sea, no ver un impedimento que yo viviera en otra localidad porque tenía bicicleta. Y no veía yo, viste que por ahí otros dicen, pero es otro pueblo, otra localidad, ¿cómo te vas a ir? La primera vez me acompañó mi papá en bicicleta por donde tenía que venir y después, bueno, ya arranqué yo como una forma de movilizarme. Y bueno, de ahí me acompañó siempre. ¿Qué pueblo era? Yo vivía en Soldini. Ah, y también diste clases después en Soldini, que te iba a preguntar por eso. O sea que el traslado Pérez-Soldini es algo muy habitual, fue algo muy habitual en tu vida. Tal cual, vos sabés que era como que cuando yo volví y regresé, inclusive me acuerdo que cuando tomé las horas en Soldini, la directora me preguntó en qué vas a venir. Yo la miré como diciendo, en bicicleta. O sea, yo me muevo en bicicleta, no tengo otro impedimento. Inclusive yo también compré vehículo y demás, pero nunca me interesó tampoco ni siquiera aprender a manejar. Y la bicicleta para mí fue venir de Soldini a Pérez y después ya de grande, cuando tomé las horas, de Pérez a Soldini. Y la verdad que fantástico, fantástico. Llegabas, te digo la verdad, cuando ibas a dar clases, llegabas como una uvita, fresca, con la cabeza dispuesta para empezar a dar clases. Llegabas espectacular. ¿Ese traslado lo hacías tomando parte de por ruta o cómo lo hacías, o más interno? Bueno, o sea, cuando era chica que venía yo, tomaba parte de una ruta, después un camino de tierra que salía por el Terraplén, que es un barrio acá de Pérez, y después ya estaba ya prácticamente en el corazón de la ciudad. Y para volverme, no se usaba el camino que ahora es tradicional, que es el camino del cementerio, la Avenida Las Américas, ese no se usaba tanto cuando yo era chica. Después sí, cuando tomé las horas y fui a la escuela, usaba ese camino y ahora está espectacular ese camino. Lo pavimentaron y está impresionante, muy lindo para andar en bicicleta espectacular. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me quedé con dos cositas que dijiste antes que quería retomar. Uno, que te gustaba la lluvia incluso, digo que es también otra de las de los grandes impedimentos que a veces aparecen en las personas. Bueno, pero ¿cómo vas a venir un día como hoy? Que si una tiene algo mínimo como para protegerse, o no sé si mínimo, pero como que hay maneras de pedalear, preguntarte por esas experiencias porque me parecen muy lindas. Y después también que si aprendiste a pedalear a los 13 años o fue algo que sabías hacer, pero no tenías bici disponible. Contame un poco de esos primeros pedaleos que siempre me encantan. Mira, con respecto a la lluvia, yo siempre llevaba en mi mochila algo como para recubrir la mochila y que no le afecte el agua. Y bueno, algo para la cabeza también, ¿viste? Porque como yo uso lentes, generalmente tenía que ponerme algo como para que la lluvia no me cayera directamente en los cristales. Pero para mí nunca fue un impedimento. No, o sea, si te agarraba la lluvia, no había problema. Y con respecto a si aprendí, me preguntás si aprendí a andar en bicicleta cuando me la regalaron. Sí, o si sabías de antes. No, yo aprendí mucho antes. Nosotros vivíamos en la casa de la estación de ferrocarril y viste que las estaciones tienen una plataforma, viste, de piedrita muy amplia, ya era muy amplia, muy larga también. Y vos sabés que cuando mi papá llega a Soldini, él no lleva bicicleta. Mi papá también era un amante de la bicicleta, le encantaba la bicicleta. Él no llega con bicicleta a Soldini, pero en ese momento llegaban los primeros misioneros evangélicos a Soldini y el misionero lo visita apenas llega a vivir a Soldini y le regala una bicicleta inglesa. Llegó y le dice, mire, tengo algo para usted.
para que se maneje, porque con los chicos y todo eso, dice, tengo algo. Y le trajo una bicicleta inglesa. Era usada, pero estaba espectacular. Yo aprendí aproximadamente a los 6, 7 años con esa bicicleta que era de varón, o sea, que tenía el caño, era la clásica inglesa, pero que tenía la luz grande, viste ese pedazo de farolón que tenía delante, tenía para tocar el timbrecito cuando uno se cruzaba con alguien. Era una cosa muy linda. Y yo aprendí con esa bicicleta que era enorme, pero me metía como en el medio del caño y de la parte baja, y así fui aprendiendo. Un acróbata. Tal cual, porque hasta que no me regalaron, mi papá no compró otra bicicleta, o sea, siempre anduvimos con esa, pero yo te digo que yo a los 9, 10 años yo ya salía al pueblo de esa manera con la bicicleta de mi papá. Eh, Claro, ya la usabas para moverte desde muy pequeña. A mí me encantaba esa sensación de libertad, de poder disponer de tus tiempos, de que de vos depende, cuando terminas alguna tarea, volverte, tomar tu bicicleta y volverte, disponés del tiempo necesario como para llegar a tiempo donde tenés que ir. Me parece de una independencia y de una nobleza la bicicleta que creo que muy pocos medios de transporte son así. Diría que casi ninguno más que la bicicleta. Claro, que combinen esa cuestión también de autonomía, pero Totalmente. eh, claro, pero al mismo tiempo de sencillez, ¿no? Porque es algo que no es sofisticado, no sé. Bueno, no sé cómo te las arreglaste, si aprendiste a arreglarlas, si siempre las llevaste, si te ha dejado a pata muchas veces. Me caí un montón de veces y me ha dejado a pata algunas veces, no muchas, ¿eh? No muchas. Vos sabés que la última bicicleta que me compré, que me la compré en la época de pandemia, pinché hace muy poco. Hace muy poco se me pinchó la primera vez la rueda. Pero realmente yo la cuido, ¿eh? Cuido por los lugares donde voy, tengo recorridos ya en mente, que son recorridos seguros, no solo para mí, sino también para la bicicleta. Me fijo mucho dónde la meto a la bicicleta, porque si no, y sí, viste, te puede dejar a pata muy lejos de tu casa. Pero bueno, paciencia, te bajás y venís caminando. Sí, son experiencias también esas de volver y del regreso y de, bueno, de acomodarse a la agenda a lo que sucedió. Como Tal también puede cual. pasar que el colectivo no pase y no, Obviamente, es así, es así. o que el auto no arranque, ¿no? Esas cosas que a veces Tal cual. eh, es parte de eso. Esta cuestión del amor por la bicicleta es generacional, tiene ya varias generaciones. Un poco dijiste, me nombraste a tu papá y también, bueno, vos sos madre de 5 hijos, 4 varones y una niña, si no me equivoco, una mujer ya a esta altura. Em, bueno, ¿cómo fue esa experiencia de uso de la bici familiar? No sé si querés contarme un poco, no sé si recordás si usaste la bici en los embarazos o no, cómo fue esa cuestión, porque ahí te metes Sí, en un tema. yo la Eh, usé siempre, no dejé de usarla nunca. Vos sabés que, bueno, en la época que yo era chica, las mujeres no aprendían a andar en bicicleta generalmente. Sí, a lo mejor jovencitas, pero yo diría jovencitas, jovencitas. Ya después cuando la mujer se casaba es como que dejaba de andar en bicicleta. De hecho, que se vendían muchas bicicletas, pero de varones. Como que la mujer no iba a comprar, entonces no había bicicletas de mujeres. Y eso que había mujeres así como muy emancipadas en Soldini. Yo tengo el caso de una chica grande que era enfermera, era hija de un inmigrante polaco, él era herrero, y ella era muy independiente, tenía mucha autonomía, pero ella cuando se hizo un poco más grande dejó de usar la bicicleta. Mi mamá no sabía andar en bicicleta, por ejemplo. Creo que en ese momento era todo muy para el hombre. ¿Crees que estaba mal visto el uso de la bici por la mujer? Si una mujer se subía, era mirada rara, se veía rara. Está bien, vos no lo percibías así porque para vos era común estar arriba de la bici. Claro, pero me llama la atención cuando yo me puse a reflexionar a partir de esto de los podcasts que escuché con ustedes y demás, me acordé que en Soldini, por ejemplo, yo nunca vi una mujer ya de más de 40 andar en bicicleta.
No. Bien. Inclusive venían mujeres del campo a hacer las compras, a hacer, viste, sus compras diarias y venían caminando. O quizás a lo mejor en sulky, por ejemplo, si venían de muy lejos del campo, pero no en bicicleta. No era un medio utilizado por mujeres, sí por varones, porque Sí, yo por vivía varón. enfrente de un negocio, viste, que era más boliche. En ese momento se decía boliche, un lugar donde se podía tomar algo. Y cuando salían de la quinta, del trabajo, de la labor de todo el día, los peones de quinta pasaban por el boliche y era cantidad de bicicletas afuera, cantidad. Pero mujeres no, era como muy marcado el hombre. Y hablando de esto que si estamos recorriendo la chapera, me acuerdo esa imagen de ver salir a la gente, a los empleados del taller, que también había empleadas administrativas, y las empleadas mujeres venían caminando, y los hombres salían, pero que era tipo enjambre de bicicletas, terrible. Yo no sé cómo nunca se chocaban entre ellos, porque era, no, vos no te imaginás, Marina, era cantidad, Es era que hubo, impresionante. si no me equivoco, fue uno de los talleres de arreglo y construcción de vagones, uno de los más grandes de Sudamérica, me parece, 3.000 Sí, trabajadores. sí, sí, totalmente. Y era impresionante la cantidad de empleados, de obreros que salían en bicicleta. Increíble por esa chapera. Y la mujer no, venía más al costado caminando. Por eso en un momento era como que, viste, esto del género influía en eso. Sabes que los números actuales de la mayoría de las ciudades, ¿no? Por lo menos las latinoamericanas, y eso que los números de Argentina a veces son bastante buenos, en el uso de la bicicleta, más o menos, seguimos manejando, no en las áreas centrales, o sea, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Rosario está un poquito más equilibrado, un 60-40, quizás ahora pueda estar mejor, pero en general estamos hablando, cuando hablamos del uso de la bici, de un 70% de parte de varones, o sea, de la cantidad de viajes que se hacen, el 70% los hacen varones y el 30% mujeres. Y la caminata es el modo fundamentalísimo de las mujeres, o sea, después del transporte público, del colectivo, la caminata es el modo fundamental, donde ahí sí se ve la diferencia al revés. Tenés en general un 65% de viajes que son caminando los hacen mujeres y un 35% varones. Entonces, esa desigualdad en el uso de la bici, si bien mucho más matizada, porque estamos hablando de voz de cero, o sea, decir, no tengo el recuerdo de una mujer de más de 40 años pedaleando en mi pueblo de ese momento. Bueno, acá estamos hablando de un 30%, pero sigue habiendo mucha desigualdad. Mirá, Después tenés algunas excepciones de los países así como con mucha cultura ciclista, con mucha infraestructura ciclista también, que han logrado números mucho más parejos, pero sigue siendo desigual. Y bueno, nosotras lo relacionamos con que todo lo que se conduce suele quedar en manos de los varones, ¿no? Como que sí. Es muy gráfico, es muy gráfico. Viste, todo lo que tenga que conducir, controlar, guiar, queda en manos de los varones. También noto una diferencia, Marina, no solo en cuanto al género, ahora me pasa esta cuestión de la edad. Eh, no veo tanta gente grande, mujer, en bicicleta. Conozco bien. algunas, y vos sabés que es como que nos identificamos, nos miramos y sin conocernos nos saludamos, como diciendo, somos del mismo palo. Pero gente así como yo, con canas, con toda una historia que uno lo ve, que es gente mayor, pero te digo, conozco mujeres de 70, 75. Hay una señora que, bueno, hace poco falleció, pero hasta los 80 ya anduvo en bicicleta. Jacqueline. Imagínate que nos reconocemos en la calle, las que andamos en Porque son bicicleta. poquitas. ¿Vos creés que en esa, o sea, nuevamente en esa edad, en la edad adulta, la brecha de Sí, género se vuelve a incrementar más? sí, 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 ¿Ves sí, más sí, varones de esa edad andando que mujeres? tal cual. Y por otro lado, a lo mejor la mujer también se cuida más, a lo mejor no sé, pero vos sabés, Marina, que hace poco le contaba que había empezado a decir, bueno, che, tengo que caminar en algún momento,
y salir a comprar cosas o hacer un mandado caminando. Y veía como que la gente la tenía muy cerca. Claro, porque en bicicleta vos vas por tu carril y a la gente que mirás o que saludás van por la vereda. Es otra distancia. En la vereda, caminando junto a ellos, sentía que los tenía demasiado cerca. Se me corría esa distancia que yo manejaba en bicicleta. Así que vos imaginate cómo tenía metida adentro la movilidad en bicicleta. Claro, tu Que percepción está totalmente, digamos, construida en base en la movilidad de una ciudad o de tu ciudad sí, en relación a usar la bici. exactamente. Así percibo el mundo, arriba de la bicicleta, ¿no? Cuando empezaste con la anécdota pensaba también en esto que a veces no, entre el mundo de la gente muy usuaria de la bici estableces una regla y decís, bueno, a menos de qué distancia voy a ir caminando y no voy a usar la bicicleta, porque está eso de Sí, sí, son sí, 4 cuadras y las hago en bici. Bueno, hay algo también ahí de un acostumbrarse a un ritmo. También es cierto que la caminata es más lenta. sí, sí, el tema del ritmo que vos llevas en la vida, o sea, yo ya lo mido en bicicleta, o sea, en cuánto llego cuánto duro para trasladarme hasta, y bueno, es así. La persona que usó toda la vida la bicicleta ya está incorporado, ya lo tiene desde ese lugar. Ujú, tal cual. Y eso que me decías, bueno, que usaste la bici en los embarazos, ¿cómo fue? ¿Recordás cuando fueron naciendo y cómo te las arreglabas para moverse? ¿Cómo fueron eso? Me interesa mucho porque me parece un desafío y que muchas veces las mujeres se encuentran en la maternidad también un obstáculo, bueno, a veces por las condiciones también de las ciudades que viven. No nos olvidemos que estamos hablando en general de en una ciudad que tiene una escala pequeña, digo, si la comparamos con Rosario, por ejemplo. Eso también después lo vamos a charlar, la hostilidad del tránsito, bueno, saber un poco eso. Pero sí es cierto que hay muchas que yo pedaleaba hasta que está como ese corte que encima nombraste también etariamente. Muchas mujeres dejan de usar la bici a partir de la maternidad. ¿Cómo fue tu caso que no? Contame cómo lo No, yo hiciste. nunca dejé de andar en bicicleta. Obviamente le pregunté al médico, hasta qué tiempo de la gestación podía hacerlo. Me dijo, mientras vos te sientas cómoda, no hay problema. Yo siempre me sentí cómoda arriba de la bicicleta y además yo llevaba a otros, ¿viste? Porque yo tengo 5. O sea que Ujú. yo embarazada llevaba uno atrás y uno en la sillita de adelante, hasta que me incomodaba la panza en la sillita, porque, ¿viste? Llega un límite. Pero te digo la verdad, Marina, una vez llevé a 4, 4. íbamos 4. Iban 2 atrás en el portaequipaje, uno en la mochilita acá colgando y otro en el asientito de adelante. Vos sabés que son muy seguiditos, o sea que son todos, eran todos chiquitos. Pero yo nunca lo vi como un impedimento. Después, obviamente, de a poquito le fui comprando la bici a cada uno y todos tenían su bicicleta. Y a todos nos gusta mucho. Es lo primero que Claro. agarramos, una bicicleta. Este, Decirte que tuviste un médico muy piola, porque sé de muchas mujeres que son las instituciones de salud las que les generan como el miedo porque ojo con las caídas, para valorar un montón de que haya sido esa intervención y no el desaliento de ya plantearte en una condición. para mí no hay impedimento de embarazo, ¿eh? Si el embarazo o sea, no es peligroso, no está en riesgo, no tiene ningún riesgo, ¿no? No hay por qué dejar de andar en bicicleta. Yo creo que sí tiene mucho que ver ese entorno. Sí, totalmente. Pero bueno, eso es algo que me parece que vamos a dejar para la segunda parte de nuestra vuelta. Ahora te quería preguntar por las conversaciones. En realidad, si has tenido conversaciones con tus hijos, con tu hija, mientras pedaleaban. Un montón. Y también bueno, te va a pasar a vos, Marina. Uno le enseña un montón de cosas en bicicleta. Desde los colores, porque van cruzando autos, los carteles,
el saludo, que uno saluda a las personas cordialmente mientras va cruzándolas, o diciéndole acá está la panadería, aquí está la verdulería, acá se compra tal cosa, o haciendo memoria, acá el abuelo compraba esto, o acá la abuela venía tal cosa. Es la memoria familiar también, ¿no? El aprendizaje de lo cotidiano y la memoria familiar, porque son los mismos recorridos que hacían los abuelos de ellos o la familia de ellos, o acá estudió tal persona, o acá fue, o acá trabajó, o acá papi hizo tal cosa. Y bueno, es la memoria también transmitida. Yo creo que la bicicleta parece algo pequeño, parece algo como esquelético, porque ocupa poco lugar, pero que es un espacio, es un lugar donde vos te permitís pensar, reflexionar, transmitir, aprender, enseñar. Es algo que, y más si uno lo transmite así tan placenteramente, o sea, que no vas sufriendo porque voy en bicicleta y renegando de andar en bicicleta, sino que no, que es algo placentero. Que lo hago porque lo elegí, no porque me toca, ay no, porque como no tengo otro vehículo tengo que andar en bicicleta. No, no, yo elegí la bicicleta para mi vida y me gusta andar en bicicleta. Es eso. Y así llegamos al final de esta primera parte de La Vuelta con Moni. Una conversación sobre memorias, herencias y elecciones, sobre pequeñas escenas cotidianas que terminan siendo grandes transmisiones. En el próximo episodio seguimos pedaleando juntas y nos metemos en las condiciones de la movilidad en su ciudad, el impacto y las resistencias que generan la infraestructura ciclista, las decisiones que se toman pedaleando y todo lo que se transforma mientras uno avanza. Las preguntas que todavía recaen sobre quienes eligen la bici y la potencia de encontrarse con otras mujeres para seguir rodando. Como dice Máximo Recalcati, la herencia siempre es herencia de una pasión que experimenta un giro, una torsión, un desvío. Heredar es eso, descubrir que me he convertido en lo que siempre he sido, hacer propio, reconquistar lo que ya era mío desde siempre. Aquí estamos, entonces, para seguir armando y desarmando nuestras historias, para tejer y destejer recuerdos, tirando del hilo de la bici. Ojalá te haya gustado esta conversación y si es así, podés compartirla con mujeres, con niñas, con amigos, con amigas, con amigues, que quizás puedan encontrar en la bici ese motor de deseo que encontramos nosotras. Hasta la próxima vuelta.